Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Bienvenidos y bienvenidas a Ocio 2.0, vuestro podcast de referencia de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre. Yo soy David Berni y como cada viernes o casi quiero traeros una reflexión, divagación sobre un tema en particular. Esta vez voy a hablar un poquito de la música, ¿no? Reflexionar sobre cómo está la música hoy en día, no de si es buena calidad o no es buena calidad, eso a lo mejor otro día entro en ello, pero sí pues reflexionar sobre pues vivencias, ¿no? de recientes que he tenido, nada, detalles, tonterías, cositas, y pensando en si esto le podría pasar a mis hijos en el futuro, ¿vale? Me explico. Me refiero a el hecho de rememorar discos, álbumes. Por ejemplo, me he puesto estos últimos días el disco versión 2.0 de Garbage, que lo había escuchado mucho en mi adolescencia, lo había estado escuchando, o sea, lo escuché muchas veces, me lo puse muchas veces. Y pensando en ese, o sea, que me ha traído muchísimos recuerdos, muchísima nostalgia de aquella época en la que poco más tenías que hacer que estudiar y salir con los amigos, o con la pareja, o con ambos, pero que no tenías muchas más obligaciones. Y claro, ha sido un golpe de nostalgia, pues chulo, ¿no? Motivador. Y encima música que estaba guay y eso. Y entonces me he acordado de otros álbumes que escuché. Pues en mi preadolescencia, bueno, sí, en mi primera adolescencia, álbumes como el Máquina Total 8, que me lo escuché muchísimo. Álbumes como el Californication de Red Hot Chili Peppers, que lo he puesto en Twitter, por cierto, estos 4 álbumes los he puesto en Twitter. El de Generation Next, de Pepsi, que también lo escuché mucho, ¿no? Son recopilatorios, bueno, algunos son recopilatorios, otros no. También el de Daredevil, la banda sonora de Daredevil. Ahí ya estaba yo en la universidad, pero también lo escuché muchísimo, pero muchísimo. Me di cuenta ahí, gracias a ese disco, a ese álbum, o a esa banda sonora, me di cuenta que me gusta el nu metal, ¿no? Es un estilo es rock, pero no es rock, ni es metal, es más suave, pues creo que se llama new metal. Pues me di cuenta que me gusta mucho ese estilo. Y no sé, hay otros discos que también he escuchado muchas veces. Y sabéis que estoy un poquito rememorando la música últimamente, ¿no? Estoy haciendo tops 5 de álbumes de cantantes o de grupos que me gustan. Pues estoy rememorando épocas pasadas en las que escuchaba más música que ahora, porque ahora pues da tiempo a escuchar poco. A lo mejor te pones en el coche en trayectos cortos, adelantas canciones porque te apetece escuchar otra y no te da tiempo y las vas adelantando, no las terminas. El consumo es diferente. Ahora prácticamente todo el mundo escucha con Spotify, y si no con Spotify, con YouTube o alguna aplicación de ese estilo, y se escuchan más canciones sueltas que lo que son álbumes, o se escuchan recopilatorios o playlists o lo que sea. Pero lo que es coger un álbum y escuchártelo de principio a fin, con sus canciones buenas, sus canciones malas, sus canciones flojas, que cuando eras cassette tenías que avanzar para saltártela si no te gustaba mucho. Cuando era CD ya era más fácil porque le dabas a siguiente y te la saltabas. Pero esa magia que tenía el álbum de música, oye, han sacado un disco, pum, me escucho el disco. Creo que se está perdiendo hoy en día. Los artistas siguen haciéndolo, siguen sacando discos, siguen sacando álbumes. Ahora los sacan más en vinilo que en CD. Y algunos incluso están volviéndolos a sacar en cassette, ¿no? Pero claro, mis hijos ahora mismo no escuchan álbumes, también son pequeños. Que no es como... O sea, yo cuando tenía 8 años a lo mejor, pues sí, alguno escuchaba de
la banda sonora de los Trotamúsicos, que en cassette me la escuchaba mucho mientras iba en coche con mis padres a algún sitio, me ponía Walkman, o mientras limpiaba mi habitación. También así de jovencito de niño, me escuchaba Son Goku Maquinero y cosas así, o el recopilatorio de Telecinco de los dibujos animados. Escuchaba también algunos álbumes, pero mis hijos no, y no sé si lo van a llegar a hacer en algún momento. Ahora todavía pues se ponen canciones a ratos y tal, pero cuando sean ya más adolescentes que estén en su habitación haciendo deberes o lo que sea, se cogerán en Spotify, por ejemplo, un artista y dirán, voy a escucharme este álbum de este artista, voy a escucharme este álbum, y se meterán en Spotify, buscarán el álbum, le darán al álbum a reproducir de principio a fin, o irán ahí por canciones sueltas, o tirarán de playlist. ¿Cómo lo harán? No lo sé. Entonces, claro, no estoy diciendo, ya digo que no me refiero ni que sea mejor, ni que sea peor, ni nada de eso. Simplemente es diferente, por supuesto, es diferente. Pero claro, mis padres sí que han escuchado discos pues de vinilo en su época y en cassette después. Pero en mi caso, pues no, o sea, en el caso de mis hijos ya cambia, ¿no? Es un salto que ya no será igual. Y entonces a veces me pregunto eso, ¿cómo será? ¿Cómo será en el futuro? ¿Cómo lo vivirán ellos? O sea, ¿cómo lo recordarán ellos? La música, por canciones sueltas principalmente. No por playlist. Yo tenía una playlist que era buenísima, que tenía canciones de no sé qué, no sé cuánto. Es posible que por playlist sea más fácil que lo recuerden. Es muy posible. No lo sé, pero claro, quería traeroslo, ¿no? Esta reflexión o este pensamiento en voz alta, porque últimamente sí que estoy, rememorando música, porque es verdad que en los últimos 3 años, estoy escuchando más música que antes. Hubo un momento que dejé de escuchar prácticamente música porque todo lo que escuchaba era podcast, pero ahora, pues gracias a mi hija, tengo que darle las gracias a ella, que le gusta mucho escuchar música, pues estoy escuchando más. Y como en casa ponemos música que le gusta a ella y que a mí no me gusta, pues necesito de vez en cuando decir, no, ahora es un trayecto mío y ahora me pongo canciones que me gustan a mí para disfrutarlas. Porque claro, antes me ponía un podcast aunque fueran 5 o 10 minutos, pero ahora digo, oye, si es un trayecto de 5 minutos o es un trayecto de 10 minutos, en vez de ponerme un podcast y quedarme a medias, me voy a poner Spotify y escucho canciones y voy escuchando música, que también hay que escuchar de vez en cuando, ¿no? Y por eso, pues os traía esa reflexión, ¿no? ¿Cómo se consumirá la música? O sea, ¿cómo recordarán ellos la música? ¿Qué pasará con los álbumes en sí? El concepto de álbum, que te cuenta como una historia, ¿no? Un álbum es un concepto, está pensado de principio a fin, que te quieren contar algo, los temas están como relacionados, están seleccionados de alguna forma para contarte algo. No es simplemente he metido canciones porque sí y ya está, sino que suelen tener una estructura y un porqué. Y esto, pues con las canciones sueltas al final se pierde. Es que es así, es inevitable. Tantas canciones sueltas de aquí y de allá, pues no es lo mismo, no tienen esa esencia. Y nada más, yo que sé, no me quiero alargar. Simplemente quería compartir esto con vosotros y con vosotras hoy. Y bueno, lo dejo aquí este episodio cortito para refrescar el viernes. Y nada, nos escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.